doble, acá una acá y otra que está cortando un lado y la otra le corta a los otros lados. Y mayormente hay máquinas combinadas. Son máquinas combinadas que pasando eso encuentran sierras circulares que van a cortar ya el cuartón central en pedazos más en pie derecho, ¿no? La mayor parte de aserraderos funcionan así. Es una máquina integrada con dos baterías de chipper y la máquina de sierras circulares múltiples que estaban pasando de inmediato. Este de acá es una máquina de laboratorio. Como han visto, son generalmente una pareja de cabezales, ¿no? Dos parejas de cabezales. En el caso del laboratorio tenemos solamente un cabezal y nos servimos de un carro generalmente más empleado para las sierras de cinta para alimentar la troza, para poder realizar trabajos a nivel de laboratorio. Esta máquina acá es inmensa y vale una fortuna. Y pueden ver vale la pena limpiar. O sea, ustedes pueden ver así, bueno, se hace una parte que se llama el ancho, ¿no?, del canto. Dependiendo de ese ancho vamos a ver cómo afecta las dimensiones. Y bueno, una troza de 2,5 metros en un segundo más o menos pasa, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de cabezales. Acá pueden ver dos, en algunos casos son 8 cuchillas. Hay ciertos cabezales que tienen una sola cuchilla entera, como es el caso aquí, en forma de L. Como les mencionaba, esta parte más larga sirve para fragmentar y la parte más pequeñita que está paralela al plano de la pizarra, que es la que hace el acabado, ¿no? En algunos casos pueden encontrar este tipo, que son dos cuchillas, una están cortadas pero están juntas aquí, ¿no? La cuchilla de acabado y la cuchilla de fragmentación. Generalmente la troza va a pasar por debajo del centro. O sea, es un corte ¿por qué? Cuando la dirección del corte va en el mismo sentido de la rotación, ¿cómo lo llamamos? Por oposición, la inversa de oposición. Ya no me acuerdo yo. O sea, ¿qué es? ¿Por desbaste? ¿Por desbaste? La rotación y la madera están en oposición. Pero aquí abajo, las dos van en la misma dirección. A favor. Sí, puede ser a favor. Si escuché por favor. A favor. A favor. Y aquí pueden apreciar un corte con una cámara de alta velocidad, ¿no? Porque eso son alrededor de 23 metros por segundo lo que corta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? De que se ha filmado un poco de abajo y se ve aquí la cuchilla cómo ataca la madera. Inicialmente hay una compresión perpendicular y corta toda una por cizallamiento perpendicular, en realidad, que es una fuerza enorme. Una vez que es cortado, esto se desintegra y se van formando los chips. Al costadito pueden ver aquí en la entrada, esta es la parte que hace el acabado, ¿no?, que va a ser la parte de superficie. O sea que hay una compresión inicial, luego hay fuerzas de compresión paralela y tracción, y normalmente los chips se van separando o por clivaje, porque para que se formen esto tiene que haber un clivaje, o también puede ser por cizallamiento paralelo, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿qué cosa es lo que es corte, ¿no? Para cortar la madera ustedes tienen que necesariamente sobrepasar la resistencia mecánica de la madera, ¿no? Porque hay una influencia muy importante de las propiedades mecánicas en lo que es todo lo que es proceso de corte.
Bueno, aquí para que lo vean ya en una fotografía, efectivamente acá se ve cómo se van desintegrando los chips. Y esta separación implica justamente que los chips se forman por clivaje, mayormente por clivaje, cuando ocurre esto. ¿Qué es lo que se desea? La resistencia al clivaje es muy pequeña, ¿no? Una de las resistencias menores de la madera. Para evitar un consumo energético grande, bueno, la idea es esto, trabajar con un mínimo de resistencia. Mínimo de resistencia significa menos consumo energético, ¿sabes? Y eso es lo que se produce. Diferentes tipos de partículas. Lo que se necesita es esto, ¿no? Los aceptables. Que de acuerdo a las industrias van a exigir, digamos, que el espesor, por ejemplo, sea entre 2 y 8 milímetros. Porque el proceso de pulpeo está optimizado, digamos, para poder trabajar dentro de ese rango. Estos pequeños, que son los finos, cuando son menos de 4.5 milímetros de diámetro, estos que son los frágiles, también tampoco son deseables. En el caso del pulpeo, estos de acá van a estar los sobrecocidos. Y todos estos de acá, los muy grandes, muy largos, muy grandes, tampoco son deseables. Entonces, la idea de fabricar los chips, en el caso nuestro, como el que trabaja con las máquinas, debe producir solamente esto, optimizar o aumentar la cantidad de estas pastillas. Se puede calcular un espesor medio ponderado, que lo vamos a ver después, ¿no? Toda la suma de esto se hace una curva de distribución de dimensión y se puede calcular un espesor medio ponderado. Ese es lo principal. Y se va a obtener una curva de este tipo. Proporción de chips para diferentes categorías de espesores. Se utiliza un tamiz para tamizar los chips y se van a obtener los diferentes espesores y va a haber una distribución de ese tipo. Como le digo, la idea es maximizar los aceptables entre 2 y 8 y minimizar aquí y minimizar aquí. Uno de los parámetros que se estudió fue el efecto de la velocidad de corte. ¿Qué tanto afecta la velocidad en el tamaño de los chips? Como lo mencioné hace un rato, la idea es obtener un valor por acá, ¿no? Que hace un espesor medio ponderado, que más o menos los valores van a estar alrededor de 5, entre 4 y 6 milímetros. Se estudió, digamos, aquí en este caso, velocidad de corte. 4 valores de velocidad de corte para dos condiciones de la madera congelada y madera sin congelar. Acá estamos bien, porque siempre la madera no está congelada. Aquí se trabaja siempre con madera supercapital. Ahí en las condiciones de Canadá, me disculpan, acá es el invierno y esto es verano. Tengo al menos 2 palabritas de francés que conozcan, ¿no? Este es verano y invierno es invierno. Entonces, se ve la influencia de la madera congelada, ¿no? Esto de acá, la naranja es la madera congelada. Para una misma longitud de las astillas, la madera en condiciones de invierno generalmente se obtienen valores de los chips más delgaditos, solamente por el hecho de que la resistencia mecánica es afectada por las condiciones de temperatura. Y otro elemento es de que a medida que la madera aumenta, a medida que se corta con mayor velocidad de corte, considerando que siempre es una misma longitud de las astillas, el espesor igual también disminuye. Son los dos efectos que encontró uno de los alumnos durante. Lo que ocurre al mismo tiempo es de que a medida que esa velocidad aumenta se produce más porquería, ¿no? Disculpen la palabra, más indeseables. La parte indeseable de hace un rato, toda esta parte, y esto también se aumenta, ¿no? Entonces ahí hay que
Porque este es bueno, ¿no? El hecho de aumentar la velocidad para disminuir es bueno, porque queremos estar acá. Entonces es bueno, pero al mismo tiempo nos perjudica en este sentido, que aumenta la velocidad, la parte de chips indeseables. Otro efecto fue estudiar el ancho de corte y el diámetro de las trozas. Fue hecho con otra alumna en una sola especie que estudió tres diámetros de trozas, dos anchos, cada troza fue estudiada en dos anchos de corte. Y bueno, la velocidad de avance, de rotación se fijó para... Perdón, ¿ya siguieron el curso de cerrado o están en el curso de cerrado? Ya vieron eso. Ya vieron, ¿no? Me interrumpe, por favor, si hay algo que me estoy yendo muy... Por favor. Están entendiendo el 120%. ¿Cómo? Están entendiendo el 120%. Al 120%, pero hay unos varios que están durmiendo. Por eso me... Entonces han colapsado. Ah, ya. Ya. Entonces, la velocidad de avance y la velocidad de rotación se fijaron para trabajar con una misma longitud de astillas. En el caso de esa máquina, la longitud de astillas es básicamente el avance de cada cuchilla. Si tuvieran en una sierra circular es el avance por diente, ¿no? Entonces, se hizo el ensayo en invierno y en verano. La densidad de la madera básica dura, durable, muy parecida. Y acá hay un esbozo de lo que es, ¿no? Cada diámetro se hicieron dos anchos del corte, uno más pequeño de media pulgada y uno más grande de una pulgada. Y que se obtuvo, acá va a presentar solamente el espesor de los chips en función de la altura de corte. La altura de corte es en el otro sentido, o sea, vertical, ¿no? La cuerda, digamos, de un círculo, ¿no? La altura de corte. Y horizontalmente es el ancho de corte. Entonces, acá abajo pueden apreciar la altura. A medida que la altura aumenta, muy poco cambian las dimensiones. En cambio, a medida que el ancho de corte de 12.5 pasa a 25, ahí sí hay una diferencia. Abajo encuentran el invierno, el rojo, invierno, y arriba el verano. Si pueden apreciar, se trabajó con una misma longitud de los chips. Tienen un chip más grueso o más delgado, dependiendo del ancho y dependiendo de la temperatura. El efecto mayor es en el ancho y no en la altura. Aparte, desde el punto de vista de los indeseables, cuando se corta poco, se produce mucho mayor cantidad de indeseables. Los finos, que son los tipos agujas, palitos, como si fueran palitos acá, los muy delgados y los muy gruesos. Entonces, todos mayor cuando se trabaja con pequeños anchos de corte. Hace un rato yo les mencionaba que las astillas se producen por cizallamiento o por clivaje, ¿no es cierto? La superficie de clivaje justamente es el ancho. O sea, este ancho de acá es lo que se va a ocurrir en el clivaje. Entonces, si tiene un menor ancho, quiere decir que se necesita menos fuerza para ya ocurrir el clivaje. Por eso es que se disminuye mucho el espesor debido a eso. Otro trabajo que se hizo fue ver cómo afecta el hecho de alimentar la troza más cerca del medio. Aquí pueden apreciar ustedes un cabezal de perfil. Entonces, si la troza es alimentada más cerca del centro, o si está alimentada más abajo del centro. Este fue un trabajo de doctorado hecho por otra exalumna de aquí, Svetka Kulish, apellido bien de la sierra, ¿no? Pero ella es un zapatina en realidad. Y hizo estudio de 3 posiciones.
3 posiciones para ver cómo afecta. Acá lo que se pretende mostrar es que el hecho de alimentar la troza en estas 3 posiciones va a hacer que la cuchilla ataque de manera diferente. Acá las líneas de aquí son el plano de la cara de ataque de cada una de las cuchillas, ¿no? O sea, a ver aquí, acá está la cuchilla, pero se está tratando de observar el plano de la cara de ataque, o sea, lo que está aquí, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ese plano, dependiendo, como le digo, de la posición, va a cambiar. Esta es una troza colocada horizontalmente y es la parte que se va a rebanar. Aquí es el inicio del corte y acá es el final, ya cuando la cuchilla está saliendo. Aquí más abajo, esa trayectoria es un poco más inclinada. ¿Qué es lo que se observa acá con estas marcas? Estas son las marcas de cada cuchilla en la superficie. Cuando se corta más abajo, evidentemente esas marcas van a estar más inclinadas que cuando se corta más al centro. Bueno, eso hace cambiar el ángulo de entrada y de salida. Y se va a tener un valor medio, ángulo de ataque que le llamamos, que va a tener un valor medio, digamos, más en el centro. Con los valores en los cuales ella alimentó, dan los valores de 68, 78, 88 de ángulo el plano de ataque y el grano. El valor de acá es con respecto al grano que va en el sentido horizontal. Bueno, aparte también la pequeña cuchilla, la que hace el acabado, también varía en entrada y en salida. Con otro tipo de ángulo no vamos a discutir mucho sobre el acabado. Bueno, utilizó igual 3 cabezales de diferente diámetro, aparte, y en velocidad de corte igual para todos los casos, ¿no? Lo mantuvo constante. El largo de los chips también constante, pero para eso, debido a que son cabezales de diferentes tamaños, quería mantener fija la velocidad de corte, tuvo que variar la velocidad de rotación y de avance, ¿no? Para poder obtener este valor fijo y este valor fijo para 3 tipos de cabezales. Trabajó con madera congelada y no congelada. El ancho de corte también lo mantuvo constante a 25.4, queda una pulgada acá de ancho de corte. Bueno, ¿qué obtuvo? Obtuvo que hay un efecto muy importante de esa posición en lo que es también tamaño del chips. Aquí pueden comparar congelada o no congelada. Madera congelada, pueden apreciar que los chips son más delgaditos en general que los madera no congelada. Aquí comparan con una posición más abajo y acá comparan con una posición de la troza más al centro del cabezal. Entonces, a medida que la troza es alimentada más hacia abajo, los chips son más delgados que cuando son alimentadas más al centro. Actualmente en el Canadá las empresas trabajan eso más o menos al ojímetro para poder saber a qué altura colocar una barra de apoyo con la cual las trozas van alimentadas, ¿no? Pero bueno, con los valores de ella les ven que es posible ya tener una idea de a qué altura alimentar la troza para tener un espesor dado, ¿no? Aquí se aprecia justamente el efecto de ese ángulo en el espesor, el ángulo de ataque medio que les mostré hace un rato. Este ángulo, ¿no? Nos da una idea de cómo afecta. Nosotros sabemos a medida que el ángulo es mayor, o sea, a medida que la troza es alimentada más abajo, disminuye el espesor medio. La comparación entre las dos es madera congelada y no congelada. Congelada es más delgada, no congelada o temperatura ambiente, el valor es mayor.
aquí van a más o menos casi 1 milímetro de diferencia para un chip de la misma longitud, 25 milímetros. Esta 2 es una comparación de 2 de los cabezales, ella trabajó con 3 y si se controla el mismo ángulo de ataque, no hay mucho efecto de los cabezales, casi son iguales, ¿no? Esta es la diferencia ahí, si se tienen en cuenta la diferencia, la variabilidad de los valores, casi no hay mucho efecto. Básicamente es el ángulo de ataque, cómo es, cuál es el valor que va realmente a regir el espesor medio. Una aplicación va a ocurrir en este tipo de máquina, ¿no? Que actualmente, como les digo, las trozas pasan a una cierta altura, hay una barra de apoyo generalmente en las trozas, pero no se tiene mucho la posibilidad de cambiar. Actualmente las máquinas esto de acá no tienen filtro, pero ya esta compañía ha sacado un tipo de máquina en la cual puede cambiar la altura del cabezal, como pueden apreciar aquí, ¿no? Sin este movimiento. Entonces es una nueva aplicación de los resultados con esta compañía USNR. ¿Alguna pregunta? Bueno, otro trabajo que se ha realizado es el efecto de este ángulo. Es una cuchilla. Hace un rato aquí podemos apreciar que la máquina tiene un ángulo aquí, ¿no es cierto? Se le llama, tiene un perfil de fondo truncado la máquina. Y lo pueden ver más. Tiene un cierto ángulo. Entonces, ese ángulo igualmente se sospechaba que tenía un efecto muy importante en el tamaño de los chips. Entonces decidimos estudiar para optimizar este ángulo, qué tanto puede afectar. Entonces se prepararon unas cuchillas más simples con 3 ángulos, teniendo como referencia que es el que se emplea. Trabajó uno 10 grados más y 10 grados menos para ver el efecto del ángulo. Y acá pueden apreciar fotografías de 30, 40 y 50. Y a medida que el ángulo disminuye, las astillas fueron más delgadas. Y a medida que el ángulo aumenta, todo lo contrario, las astillas son más gruesas. Y bueno, se comparó, como siempre, madera congelada y no congelada. Insistimos mucho sobre eso porque en Canadá la mayor parte de, digamos, los 6 meses, 7 meses trabajan con madera congelada en el invierno. Entonces es muy importante saber qué tanto afecta la temperatura en el trabajo de la máquina. Ahora, si lo vemos en la gráfica del efecto de ese ángulo para el espesor, ahí se observa claramente que, bueno, que hay un aumento del espesor a medida que el ángulo aumenta. De manera congelada y no congelada igualmente se obtuvo más o menos lo mismo de los trabajos anteriores, porque la madera congelada los chips son más delgados. Les hablé mucho de propiedades mecánicas. Evidentemente el corte en la madera es sobrepasar el límite de ruptura. Entonces, en el caso de la fabricación de los chips, las propiedades que están implicadas, ¿no? Mecánicas implicadas en el corte es el cizallamiento paralelo o el clivaje. Y aquí a manera de ejemplo vemos el caso de un trabajo de un alumno de maestría de Brasil que estudió 12 especies, la más importante de las coníferas, el efecto de la temperatura, siempre con madera verde. Trabajó 20 grados, 10 grados, hasta menos 30. Y duramen albura,
albura y duramen. Duramen es duramen o bien es albura. El efecto de la humedad. Entonces se aprecia que por encima de 0 grados no hay casi mucho efecto de la temperatura. En cambio, por debajo, a medida que se congela, por debajo de 0, ahí comienza a haber un aumento bien importante de la resistencia mecánica de la madera. Y hay una diferencia entre albura y duramen bastante importante. Acá en el caso de la amarilla es el abeto. El abeto pueden apreciar en el caso de la albura un valor mucho mayor que en el caso del duramen. ¿Por qué? En el caso de coníferas, el contenido de humedad al estado verde de la albura es mucho mayor que el contenido de humedad del duramen. Entonces hay más hielo. Hay mucho más hielo porque hay más agua. Realmente el efecto es grande, tanto para el abeto como para la picea. En los dos casos la diferencia es marcada de albura y duramen. Y ahora, en el caso del chip percante, cortamos ¿qué? ¿Albura o duramen? Albura, estamos en la parte exterior. Entonces, ese efecto es aún es mayor. Eso lo quería mostrarles porque es muy importante toda esa parte de asociar las propiedades mecánicas a lo que es corto. Bueno, otra exalumna de acá, Claudia Cáceres, se interesó en ver cuál es el efecto de la procedencia de los árboles en la fragmentación. Entonces, Quebec está aquí, está a 47 grados a latitud norte, a 70 kilómetros de la universidad. Está el bosque de la universidad, el bosque Montmorency. Entonces ella obtuvo trozas del bosque Montmorency, 44 trozas, y obtuvo trozas a 50 a latitud norte, en la zona donde, esta es la zona donde se produce la mayor cantidad de madera cerrada en Quebec, para compararlo, ¿no? En el caso de Picea mariana solamente, que es la Picea, comparó qué ocurre en cuanto a procedencia, obtuvo esto. Trabajó con 3 anchos de corte, media pulgada, 1 pulgada y 3/4 de pulgada. Bueno, y obtuvo lo mismo que los trabajos anteriores, que hay un efecto del ancho de corte bien marcado. Pero también hay un efecto grande del tipo de bosque. El bosque de Montmorency, el bosque de Chilomí, o sea, la procedencia. La procedencia afecta mucho el tamaño de los chips. Fue bastante marcado el efecto de la procedencia. Dependiendo de la procedencia, de cada fábrica, podrían ajustar más o menos los valores. Roger, ¿Sí? ¿son bosques naturales los dos o plantaciones? Todos bosques naturales, sí. Muy pocos son naturales, pero no es la primera corte, ¿no? Es la generación natural. Pero allá, bueno, no sé si ellos saben, ¿no? Pero los árboles son bien pequeños. Estamos hablando de 5 pulgadas, 6, 7, 8, hasta 8 pulgadas de diámetro. Porque la tasa de crecimiento son súper pequeñas. Crece en 0.2, 0.1 milímetro anual. Arbolitos así tienen 300 años. Entonces, demora mucho. Crecen muy poquitito. Y en invierno no crecen. Entonces, el periodo de crecimiento es corto. Luego ella comparó también 2 especies. Trabajó con la Picea negra, que hemos estado hablando bastante, y también con el pino gris. El volumen del pino gris es menor en el bosque, pero igual se comercializa con la Picea negra y con el abeto, se comercializan los 3 juntos. Forma parte del grupo que le llaman grupo estructural, pino, abeto, Picea. Los 3 se comercializan juntos. Y se ve un efecto de la especie igualmente para las mismas condiciones de color.